servidora Ligia Mora, siempre en alianza con la fanpage de la Universidad UTIEM y Radio Coaching. Trabajamos, llegamos hacia ti en forma de equipo bajo la dirección de Carolina del Valle Morales, la producción general de José Gregorio Agüero, edición y montaje Ibayan Campos. Tenemos también la producción musical para la Radio Coaching de Gustavo Semprún, que está en el equipo. Estamos con ustedes precisamente desde el día de hoy, martes 11 de febrero, desde Costa Rica, Colombia. Aquí en Costa Rica son las 5 de la tarde, Colombia las 6 de la tarde, Venezuela y también Argentina, porque hoy tenemos un invitado súper especial que ya es de la casa, ya ustedes lo conocen, es el señor Eduardo, que pues muy gentilmente siempre acude a la invitación. El día de hoy quisimos traerles un tema que tiene que ver con los primeros Adán y Eva. Esto es una masterclass porque yo de lo que él viene a decir, seguro que hay muchas cosas que desconozco. Voy a poner bastante atención. Ya yo tengo acá mi cuaderno, mi lapicero para tomar nota. Les comunico que ustedes tienen que tener el suyo. Anoten también sus preguntas a todos los que desde su casa, desde su oficina, desde su carro nos están escuchando. También quiero compartirles que nos pueden ver por Somos Universidad UTIER, por Instagram. Y en el caso mío, ligia.mora.90 por TikTok y también en Instagram. Le damos a la bienvenida a Eduardo. Eduardo desde Argentina, que nos trae este temazo. Un placer volverte a ver y a escuchar y, por supuesto, aprender de ti. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Ligia, Carolina, saludos también al profesor Agüero. Bueno, aquí estamos. La verdad que es un gusto poder dar información que, bueno, porque esa es la misión que nos ha tocado en esta vida y, y la cosa es que podamos abrir conciencias, podamos derribar algunos mitos y en la medida que vamos incorporando conocimientos y abriendo nuestra conciencia, bueno, esa es lo que llamamos evolución, ¿verdad? Así que, Bueno, bueno, aquí tú eres el que conoce, dinos cómo es eso de los primeros Adán y Eva, y tú muy bien dices los mitos, porque tenemos aprendido por nuestros padres y pues estudios que hemos hecho tradicionales, un cuento y veamos a ver qué parte del cuento se nos va a desmoronar hoy. Sí, a mí pienso que se me van a desmoronar muchísimos, igualmente a los que nos están viendo, escuchando por la fanpage de la universidad y también por Radio Coaching. Así es que nada, empecemos, arranquemos porque me imagino que la hora va a ser corta. bueno, bueno, muy bien. Primero entendamos dos cosas fundamentales. Primero que lo que a nosotros nos llega como información desde los tiempos antiguos es la información que se podía transmitir, es la información que se podía entender con mentes primitivas, con tradiciones orales, con hechos que más que hechos eran tratar de enseñar a través de esos hechos, modificando bastante la realidad, pero la cosa era transmitir una enseñanza. O sea, no es que nos mintieron directamente, digamos. Y también, bueno, que estos son los tiempos, lo que llamamos los tiempos de la ascensión, donde el planeta y la humanidad, o la mayor parte, todavía no, pero mucha parte de la humanidad está elevando su frecuencia, abriendo su conciencia, y entonces estamos accediendo a información que ahora podemos entender. Y entonces, así como nosotros la transmitimos, vienen esa información a través de canalizadores, a través de personas que han nacido en la Tierra para contar esto.
y entonces podemos acceder a verdades que antes no podíamos. De todos modos, no hay sobre todos estos casos una sola versión. Y esto es importante. O sea, yo les voy a contar una versión. Ustedes pueden encontrar en internet o en algunos lugares otra. Lo importante es que ninguna está en contra de lo que llamamos el plan divino. O sea, pueden ser caminos paralelos, pueden ser porque existen las líneas de tiempo paralelas, algo que no podemos entender ni siquiera, pero existen. Entonces, podemos tener distintas realidades paralelas y entonces alguien cuenta una historia y otro cuenta otra. Pero lo importante para poder decir, bueno, ¿cuál es la verdadera? Bueno, son verdaderas aquellas que van en el sentido del plan divino, de lo que hablamos ya la vez pasada. Hay un plan de evolución, nosotros somos parte y en ese sentido lo que voy a contar va a esclarecer el por qué estamos hablando de los primeros Adán y Eva y no solo de Adán y Eva. Bueno, Genial. Mira, me encantó lo que comentaste de que no es que nos hayan mentido, es que el nivel de frecuencia que teníamos pues no nos permitía entender esto. Entonces uno dice, pero no lo dijeron, porque hay mucha gente que nos cerramos, quizá algunos, en que, bueno, pero ¿por qué no? Y yo traigo un ejemplo, digamos, cuando nuestros hijos nos preguntan cómo vienen los bebés al mundo, nosotros le hacemos una explicación de la cigüeña y todo el cuento, y no es que le estamos mintiendo, es que no tienen el entendimiento en ese momento para comprender la situación y le decimos algo que en ese momento, pues, les va a entrar un poquito esa curiosidad y se van a sentir satisfechos, igual que digamos con Santa Claus o y todo esto, sí, con San Nicolás y como lo llaman en otros países. Entonces me gustó que dijeran, no es que nos mintieran, es que sí, no teníamos ese nivel de entendimiento en ese momento. Entonces sí quiero dejar eso ahí porque no estamos en contra de nadie y es como tú dijiste, hay versiones y tenemos que saber cuál es la que nos viene bien en ese plan divino y en eso sí nos vas a colaborar porque no es solamente la venida de Adán y Eva, sino de esos Adán y Eva. Ahí ya estoy anotando. Adelante. es verdad. Sí, lo que nosotros tenemos que comprender es eso para poder integrar y, y tener en cuenta que las religiones cumplieron en su momento la tarea de mantener la espiritualidad durante épocas difíciles, durante... Nosotros estábamos en lo que se llama noche galáctica. La galaxia tiene partes de día y partes de noche, como cada día nuestro, solo que allí duran muchos años, ¿verdad? Duran 26.000 y pico de años. Entonces nosotros estábamos en la parte de noche galáctica hasta 2012. Y entonces en la noche galáctica las energías positivas del Sol central de la galaxia no llegan con toda fuerza a la Tierra, entonces baja un poco la espiritualidad, bajan las energías. Entonces las religiones, bueno, mantenían esa energía espiritual. Después se desbandaron, ¿por qué? Bueno, porque como pasa con el ego, después empezaron cada uno a creer, los distintos ministros de cada iglesia empezaron a creer que ellos eran verdaderamente la voz de Dios, este, y empezaron a interpretar a su gusto las escrituras o las tradiciones. Y eso por ahí es lo que desvirtuó, ¿no? Pero bueno, tenían su función y nosotros tenemos que rescatar lo que de eso, por lo menos lo que de eso tenía sentido en el plan divino. Bueno, a ver, vamos a remontarnos 1.000.000 de años atrás. Vamos a manejarnos con números redondos. 1.000.000 de años atrás teníamos como seres originarios de la Tierra a los primates. Teníamos ciertos monos ya evolucionando un poco, ¿no? Y se dio en un momento el nacimiento de una pareja de gemelos en una tribu de monos,
de primates que tenían una inteligencia especial. Y entonces ellos decidieron escapar de esa tribu y a los 11 años de edad se fueron a vivir solos. Bueno, eh, esas dos personas, esa pareja que cómicamente se lo llamó Fonta y Andón. Fonta era ella y Andón era él, aunque ellos asimismo se llamaban Sontán y Sontén, que quería decir amado por la madre y amado por el padre. Ellos tenían una mentalidad especial. Por eso es que, bueno, se producen esos saltos evolutivos, ¿no? Ellos se fueron de donde vivían, planearon la huida, digamos, de huir de allí, hicieron durante un tiempo, a mediodía de camino, hicieron un refugio en los árboles. Ellos todavía se refugiaban en los árboles por la noche. Y bueno, y un día se fueron. Y se fueron yendo hacia el norte, ¿no? Ellos empezaron ellos venían de la zona de, de Asia Menor. Hay que ver que, por ejemplo, Arabia todavía no estaba, no se había elevado el mar Mediterráneo, entonces ocupaba parte de Arabia. Ellos estaban como en el sur de Europa, digamos, ¿no? Y parte de Asia. Bueno, y ellos entonces empiezan a crear, a vivir eh, independientes y tienen a los 2 años, cuando ya tenían 13 años, tienen los primeros hijos, empiezan a tener hijos. En ese momento se considera a nivel galáctico que la humanidad de la Tierra, o que la Tierra ya tenía la posibilidad de gente con voluntad, porque eso es lo que marca la evolución. ¿Y cuál era la voluntad? Bueno, ellos tenían la voluntad de vivir independientes de esa tribu de primates. Entonces, esa primera pareja que da origen a dos seres, que son dos seres que no solo evolucionan, sino que tienen una voluntad de cambio, eso es lo que se considera el comienzo de esta humanidad terrestre. O sea que ellos son prácticamente los padres de nuestra humanidad, porque son los primeros que empiezan a... ellos encuentran el fuego, ellos descubren el fuego a través de piedras, crean flechas, arco y flecha. eh, bueno, evidentemente ellos ya tenían la capacidad de modificar la naturaleza y ellos mismos este, de crear una nueva forma de vida, ¿no? Así que ellos tuvieron en realidad 19 hijos. Y a partir de eso, bueno, llegaron casi a un centenar de nietos, varios bisnietos, ¿no? Ellos vivían en refugios, en cavernas, a las cuales terminaban de ahuecar o de hacer más confortables, tenían el fuego y, y bueno, ellos vivieron hasta más o menos 42 años, porque allí en un terremoto murieron aplastados dentro de una caverna, murieron algunos de sus hijos, algunos de sus nietos, pero bueno, ya esa tribu ya se había formado como una civilización, que es la que se llamaron los andonitas. Por Fonta y Andón se llamaron andonitas. Los andonitas fueron entonces, durante muchas generaciones, dicen que entre 20 y 25 generaciones, ellos fueron creciendo, evolucionando, hasta que llegó un momento en que, bueno, como pasa con todas las cosas, cuando llega un momento de evolución, empezaron a tener problemas internos y se separaron en diferentes grupos. Un grupo fue para el lado de Europa y, y subieron por Francia hasta Inglaterra y ahí fundaron una tribu que se llamó los Foxhall, 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 como digamos
el hall de los lobos o la casa de los lobos, que finalmente terminaron dando origen a los, ¿cómo se llama? A los que están allá en el pueblo, los, ay, no me sale, los que viven, A los esquimales. los esquimales, ahí está. Sí, Ok. ellos terminaron dando origen a los esquimales, ¿no? Desde Inglaterra subieron, porque ellos pasaron a Inglaterra porque Inglaterra y Francia en esa época todavía estaba unida, ¿no? Después se formó el canal y las aguas todavía eran tibias, no eran frías, todavía no había venido la glaciación. Después sí empezó la glaciación y entonces, bueno, las cosas cambiaron y quedaron como aislados y por eso terminaron siendo los esquimales. Y después las otras, los otros descendientes de los andonitas se asentaron allí en la zona de Asia. Y hubo un descendiente de ellos que se llamó Badonán. Badonán fue un tataranieto de Fontayandón y formó la tribu de los Badonán, que es una tribu que fue durante mucho tiempo, fue progresando mucho, hasta que más o menos alrededor de hace 850.000 años, o sea, después de 150.000 años de que ellos estaban por ahí, empezaron como guerras de exterminio, empezaron muchas peleas, ahí ya estaban los neandertales, que los neandertales tenían una alta capacidad intelectual también, y entonces ellos como que fueron dominando y destruyendo a todos los humanoides inferiores que había en la zona. Entonces, bueno, incluso se habla de que hubo, todas estas civilizaciones fueron teniendo encarnados maestros, maestros que les empezaron a enseñar la existencia de una divinidad, de un Dios único. Los andonitas tuvieron a uno que se llamó Onagar, que vivió unos 70 años y les dejó a ellos la conciencia de que había un Dios. Ellos le llamaban el que da aliento a los hombres, ¿no? Como el aliento de Dios. Y les enseñó oraciones también, oraciones parecidas a las del Padre Nuestro, porque el tema del sustento era muy importante en esa época. No había comida demasiada cantidad, porque el clima era malo, ellos todavía no conocían la agricultura, entonces dependían mucho de los alimentos. Por eso el Padre Nuestro, fíjense que dice, danos hoy el pan de cada día. Y Mm. la oración que, por ejemplo, Nagar les enseñó decía, danos el sustento diario. O sea, siempre el ruego hacia a la divinidad era que les proveyera el alimento, que era lo que los podía mantener vivos, ¿no? Bueno, entonces eso fue, digamos, eh, esas enseñanzas van quedando, a pesar de que después se pierden porque las civilizaciones se mezclan y cambian, siempre queda esa conciencia de Dios. Por eso los que dicen que el hombre inventó a Dios. No, el hombre no inventa lo que no conoce. El hombre le da forma a algo que en algún momento conoció o que en algún momento sintió como verdadero. Decir, no es que a alguien se le ocurrió y dice, ah, bueno, yo como tengo miedo voy a inventar a Dios. No, no. Hubo gente que se conectó con la divinidad, que vivió divinamente o que entendió lo que era el espíritu y va creando en la sociedad, va creando la noción de Dios, ¿no? Y después, bueno, van viniendo, como digo, en ese momento vino un tal Onagar. Muy bien. Bueno, Humano, o sea, eh, un maestro claro, humano. ya son casi humanos, sí, 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 ya ellos eran casi humanos. Bueno, entonces ahora vamos, después de esas guerras que hubo entre los 800.000 años atrás, vamos a saltar hasta 500.000. 500.000 años atrás, entonces ya en el cosmos, como ya se sabe que la Tierra entonces ya tiene seres volitivos, o sea, que ejercen la voluntad, que ya se comunicaban, que habían empezado a construir cosas, entonces vienen y establecen lo que se llama un príncipe planetario. El príncipe planetario fue un pleyadiano de Pléyades que se llamó Caligasta.
que vino con su segundo, que era Daligasto. Se llaman Caligasto y Daligasto, bueno, para confundir. Y fundaron una ciudad amurallada que se llamó Dalmatina. Y allí entonces se instalaron con la función de que en el momento preciso, ahí se instalaría el primer grupo de la pareja adánica, la primera Adán y Eva. Pero pasarían muchos años todavía, muchos años, casi 500.000 años más, porque Adán y Eva vinieron más o menos hace 10.000 años. Y acá estamos hablando de hace 500.000. Pero bueno, ya el planeta entonces merece la atención de las autoridades de la galaxia y mandan a estos príncipes planetarios con un montón de ayudantes, un grupo de 100, siempre son 100. Jesús también cuando vino con un grupo de 100, ¿no? Que no los vemos, no sabemos quiénes están, porque algunos están en cuarta, en tercera dimensión como nosotros y otros están en cuarta y quinta, ayudan, pero son grupos de a 100. Entonces, Caligasto vino con su grupo de 100. Y ellos entonces empiezan a formar distintas comisiones y empiezan a trabajar con los humanos, enseñándoles agricultura, enseñándoles eh, espiritualidad. En fin, la tarea de ellos es fundar como una escuela. Pero ¿qué sucede? Sucede la rebelión de Lucifer en el cosmos, digamos, en la galaxia. Y entonces, como decimos acá, se pudrió todo. Se pudrió todo. ¿Qué pasó? Bueno, que Caligasto y Daligasto se plegaron a la rebelión de Lucifer. No es tema para hablarlo de Lucifer, pero bueno, Lucifer más que nada se opuso al plan divino. Mm, Se opuso creyendo que en realidad él decía que Dios no existía, que era un invento de, de Miguel de Nevadón, que luego fue Jesús, que era quien administraba este universo, ¿verdad? Entonces Miguel de Nevadón decía, bueno, en el nombre de nuestro Padre tal cosa, en nombre de Dios tal cosa. Y él dijo, no, no, esto me parece que no es en nombre de Dios, que él habla de Dios para justificarse él, pero como que entonces Dios no existía, que no había alguien superior. Entonces él se creyó con la misma capacidad o con el mismo poder de crear su propia realidad, su propio mundo, sus propios reinos, digamos. sí. Y esa fue la rebelión de Lucifer. Él lo hizo convencido de que, bueno, equivocado por ahí por el ego, pero no por maldad, digamos, por convencimiento. Bueno, a nosotros, que estábamos en evolución, en un planeta evolutivo, nos partió por el medio. Porque según yo he leído crónicas, los planetas, cuando reciben a la pareja adánica, el primer Adán y Eva, empieza una evolución impresionante, porque ellos vienen con algo que se llama el plasma vital superior. Ellos son creados directamente por el Padre Creador. Y entonces ellos son enviados para que en algún momento se crucen con los habitantes del planeta y les puedan dar esa divinidad con la que ellos fueron creados. Entonces acá todo el proyecto se desvirtuó. Sin embargo, bueno, hubo evolución. Hubo una evolución intermedia antes de los Adanes, que es lo que se llama las razas Sanjik o Sanjik, porque son Sangik. Las razas Sanjik, que se dan en todos los planetas de evolución, aparecen en algún momento de la evolución. Son razas de colores. ¿Por qué? Porque vibran con los mismos colores del arco iris. Los colores son frecuencia, ¿verdad? Los colores rojo, amarillo, naranja, verde, azul, índigo y violeta son frecuencias. Por eso ustedes vieron que tenemos los ángeles, los 7 rayos de colores y los ángeles que representan a cada uno de esos colores, porque son distintas frecuencias vibratorias. Y nosotros cuando venimos con distintas frecuencias. Yo vine con la frecuencia verde. Acá ves, yo tengo esto porque vine con la frecuencia verde.
pero ahora tengo una frecuencia rosa, porque por algún grado evolutivo he pasado la frecuencia rosa. Bueno, y así ustedes, cada uno va evolucionando, viene con una frecuencia y después va evolucionando hacia otra. Y, y esas frecuencias marcan un poco cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito en la vida. ¿Tá? Por eso alguien se siente identificado con Arcángel Miguel, otros con Arcángel Chamuel, con Arcángel, con el quien sea, ¿no? Con los de rayos de distintos colores, porque esa es la frecuencia interna que trae. Que no lo sabe hasta que, bueno, lo averigua por ahí en una lectura de registros o le baja una información. Entonces, aparecen las razas de colores. O con En una péndulo, familia, ¿eh? o con péndulo que uno dice a ver a qué legión pertenece. Comprendo, también. Bueno, entonces, es una cosa extrañísima esto de la raza de colores. En una familia, 19 hijos, qué casualidad que 19 hijos también tuvo Fonta y Andón, pero bueno, no importa, es una casualidad. 19 hijos nacen con una especie de tornasol que les da distinto color en la piel. De esos 19 nacieron 5 rojos, 2 naranjas, 4 amarillos, 2 verdes, 4 azules y 2 índigos. Fíjense que son los colores de los 6 chakras básicos, ¿verdad? El chakra base es rojo, ¿no? El raíz, digo, el base es naranja, el Amarillo. amarillo, después el chakra corazón es verde, el de la garganta es azul, el tercer ojo es índigo. Muy bien. Entonces esas razas empiezan a evolucionar cada uno de una forma diferente, porque son frecuencias diferentes y se van trasladando en la Tierra hasta coincidir con los colores de los chakras de la Tierra. Porque la Tierra, como todo ser vivo, también tiene chakras. Eh, Eso sería muy complejo de explicar, pero no importa. Tranquilo. Esto hace que estas razas se van ubicando, se van trasladando. La raza roja se fue trasladando por Asia, cruzó por el estrecho de Bering, porque en esa época todavía estaban unidos, y se instaló en Norteamérica. Y fueron los indios navajos y los indios hopis, los pieles rojas, lo que nosotros llamamos pieles rojas. Fíjense que nosotros tenemos el conocimiento, lo que pasa es que hemos perdido la relación de por qué les llamamos pieles rojas a los indios de Norteamérica. Porque ellos fueron la primera raza roja y se ubicaron allí. Claro, porque no tenemos la secuencia de toda esta historia que nos... Exactamente. Y entonces cuando venimos y te las contamos, vos decís, "Ah, es así, Con razón. con razón". Bueno, después tenemos los dos, la raza naranja. La raza naranja se extinguió. La raza naranja se extinguió. Ellos fueron los primeros en empezar a construir. Construían casas con piedras, con con troncos, con ramas. Bueno, ellos se extinguieron, pero dejaron esa sabiduría instalada, la de construir casas. Después, lo que fueron los amarillos son, bueno, la raza amarilla, los que finalmente se instalaron en Asia, y ellos fueron los primeros en dejar de cazar y los primeros en cultivar. Entonces, como cultivaban, fueron los primeros en instalarse, en asentarse en la tierra, porque tenían sus cultivos. Y, o sea, ellos no fueron tan evolucionados. Los rojos fueron muy inteligentes, muy inteligentes. Los amarillos no tanto, pero fueron socialmente muy importantes, porque crearon las bases de la sociedad, del vivir en sociedad. Y por eso es que son tantos los amarillos. Por eso se mantuvieron tanto. Porque como ellos no guerreaban ni luchaban, sino que estaban asentados, sus sociedades florecían, tenían muchos hijos, mucha gente. Por eso son tantos los amarillos hoy día. Fíjate vos de dónde viene la explicación, de su origen y de su forma de vivir. Ellos se instalaron socialmente en lugares, en tierras, y entonces eran agricultores.
Después estuvieron las razas verdes. Los verdes fueron la raza más débil de todas las razas. Es más, los verdes eran como gigantes, tenían más de 2,5 metros, 3 metros, igual que los naranjas. Y los verdes fueron en realidad, se dividieron eh, en tres sectores, digamos, ¿no? Uno fueron absorbidos por los amarillos y los que después fueron azules. Otros se mezclaron con los descendientes de los lemurianos en la India, fueron absorbidos por ahí, por la gente, los descendientes de la India. Y los terceros fueron a África y ahí se pelearon contra la raza naranja, que también eran gigantes. O sea que los verdes fueron los que destruyeron a los naranjas. Y después los verdes fueron destruidos por los índigos. Así que los naranjas y los verdes desaparecen. Después tenemos la raza azul. La raza azul fueron los primeros que ya empezaron a tener una conciencia diferente, empezaron a crear arte. Fueron los que fundaron las bases del arte. Idearon la lanza también. Tenían un cerebro muy, muy este, evolucionado porque ya ellos unían la inteligencia con lo artístico. Entonces ya fusionaban casi nuestro hemisferio derecho con el izquierdo, ¿verdad? Eh, y entonces ellos se cruzaron con los amarillos y, y después finalmente fueron los únicos que se cruzaron con los Adanes. Los Adanes son los que se llamaron la raza violeta, o sea, la más evolucionada, la que en nuestro cuerpo equivale al chakra corona, de mayor frecuencia. Eso es lo que representaban los Adanes. Bueno, los azules fueron los que tuvieron esa posibilidad, por eso después se desarrollaron y fueron la raza blanca, que en definitiva fue la que eh, terminó dominando la mayor parte de la humanidad, ¿verdad? Bueno, y nos quedan los índigos, que ellos se instalaron en Egipto y en África, y fueron la raza negra, lo que actualmente es la raza negra. Ellos no tuvieron la posibilidad del contacto con los Adanes, entonces ellos, por eso durante mucho tiempo fueron como una raza más, en realidad, menos evolucionada, porque les costó más evolucionar, digamos, porque no tuvieron esa inyección que tuvo la raza blanca, que para eso es lo que sucede en los Adanes en los distintos mundos evolucionarios. Cuando la raza local empieza a lograr un cierto nivel, vienen los Adanes, empiezan a mezclarse y entonces provocan una evolución de toda la raza. Pero acá, como estábamos en el problema de la rebelión de Lucifer, Caligasto y Daligasto, que eran los que tenían que haber recibido a los Adanes para, para esa evolución, este, estaban plegados a Lucifer, la Tierra para la Atlántida, porque paralelamente estaba la evolución de la Atlántida, ¿verdad? No confundamos lo que es una evolución de seres que vinieron extraterrestres para anclar energías en la Tierra, como fueron los lemurianos y los atlantes. Ellos estaban al mismo tiempo que estaba esta evolución que yo les estoy contando, pero ellos venían del cosmos, mientras que esta es una evolución terrestre, que tenía que dar origen a una raza terrestre anclada en la Tierra. Ese era el proyecto del plan divino. Nevadón quería que en la Tierra hubiera una raza autóctona, creada y evolucionada desde la Tierra, a la que después se le inyectaba el contacto con los Adanes, pero una vez que esa raza ya se había anclado a la Tierra. Nosotros cuando en la Tierra anclamos los 4 primeros chakras, esos 4 primeros chakras se anclan a la Tierra. Y después, la venida de los Adanes nos iba a permitir los 3 chakras superiores, que son los que se anclan al cielo o al cosmos.
Y nosotros, entonces, en esta estructura, con los 4 chakras inferiores y los 3 superiores, vamos a hacer como un fusible que va a bajar el cielo a la tierra. Eso es lo que esta raza viene a hacer. La fusión del cielo a la tierra a través nuestra. ¿Ah? Wow. Es Qué, importante. qué montón de historia. Ni te hago preguntas para no sacarte del orden, Dale, dale, si pero algo se te quiero quedó ocurre, aprovechar dale. que ya entré para comentarte que tenemos con nosotros a Mauricio, Alberto. Bueno, Mauricio es tu pupilo y está siempre en tus Sí, es programas y así. en los míos. Sí, Sí. divino. Está Yelva también. De acá de Costa Rica ellos, Raúl Cristina, Anfus Olivares, gracias por estar y tu labor, maestro Eduardo. Raúl Cristian Anfuso de Mendoza, Argentina. Saludos, Raúl, gracias por estar acá en nuestro programa. Gladys Mabel Laguzzi, abrazo desde Uruguay, hermano Eduardo, por ahí te mandan ese saludo. Y Cristel, pues está viendo nuestro programa. Por ahí se van a ir sumando. Y bueno, si tienen preguntas, bueno, ahí tienen su lápiz y papel. Y de todas maneras, esto es una clase que vamos a tener que escuchar esto varias veces y qué bonito sería aprendérsela porque sería como material del primer libro académico que nosotros pudiésemos aprender porque tenemos que saber cuáles son nuestros orígenes y eso no lo contamos. Entonces, qué bonito es lo que estás explicando, lo que estamos aprendiendo y este aporte tan maravilloso. Continúa, Eduardo. Bueno, saludo a todos esos amigos. Con Raúl Cristian, el día 18 faltan 7 días y nos vamos a dar un gran abrazo acá en Córdoba porque viene de visita a conversar y a conocer los terrenos del plan divino que estamos acá haciendo en la tierra. Qué Bueno, bueno, ya nos este, contarás. lo que me interesa entonces es ver que todo esto está encajado en el plan. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué entonces tenía que haber una raza terrestre que fuera generando los 4 chakras inferiores unidos a la Tierra? Luego tiene que venir los Adanes para generar nuestros 3 chakras superiores anclados al cielo, digamos. Y eso es lo que va a unir en nuestra biología, va a unir el cielo con la Tierra. Ese es el plan divino, eso es lo que hemos venido a hacer. Entonces, llega el momento de los Adanes. Muy bien. Eh, los Adanes llegan, tenían que haber llegado a Dalamatía, a este lugar donde estaban los príncipes planetarios. Pero resulta que estos príncipes planetarios estaban este, eh, en consonancia con la rebelión de Lucifer. Entonces esto trajo montones de atrasos en la Tierra. La verdad que todos esas razas de color, que cada una tuvo a su eh, a su guía espiritual, ¿no? Los amarillos tuvieron a Singlantón, los azules a Orlandov, los índigos a alguien que se llamó Orbonón. Todos esos seres fueron trayendo la conciencia de Dios, la conciencia de la divinidad, pero claro, el planeta estaba revolucionado. Además, ten en cuenta que a tal punto se había negativizado la Atlántida que tuvimos que tener un diluvio para borrar toda la negatividad del Atlántico. Así que hubo que, como borrón y cuenta nueva, todo volvió como a empezar de nuevo. Toda esa sabiduría que había se perdió, lamentablemente, porque nuestro mundo estaba revolucionado por el tema de lo que estaba pasando en el cosmos, ¿no? Cuando Lucifer eh, inicia su manifiesto, él da un manifiesto donde explica su posición. Lucifer era el gobernador de toda la región, no era cualquiera.
Lucifer era el gobernador de Satania. Por eso después Satanás. ¿Te das cuenta de dónde viene Satanás? Nosotros estamos Sí. en una zona que se llama Satania. Si se hubiera llamado Pirulia, no sé, en vez de Satanás le hubieran llamado Pirulín. Bueno, no, estábamos en una zona que se llama Satania y entonces las tradiciones dicen, sí, Satanás. No, bueno, Perdón, cuando tú sí, hablas de zona, ¿hablamos de la zona galáctica? sí, Ok. exactamente, una zona de la galaxia que se llama Satania dentro de la constelación de Norlatiadec. Hay una constelación que se llama Norlatiadec, adentro hay una zona que se llama Satania y dentro de Satania está nuestro sistema solar. Entonces, eh, la capital, digamos, de Norlatiadec es Edentía, un planeta que se llama Edentía. Fíjate que en ese planeta es donde viven los que se llaman los hijos materiales. Esos hijos materiales son directamente creados por la fuente Nevadón para ir a los mundos como el nuestro, que están en su raza de evolución, porque esta evolución no se da en la Tierra, se da en todos los mundos. Ujú. Empiezan de pronto, las especies locales empiezan a evolucionar, un día pasan de cuatro patas a dos patas, cuando están en dos patas y están verticalizados, se les pueden instalar los chakras, porque los chakras tienen que ser verticales. Vos viste que cuando uno medita está sentado vertical, porque tiene que estar vertical con el sol central de la galaxia. Entonces, cuando los seres evolutivos de un planeta se ponen en pie, ahí pueden ser instalados los chakras y empiezan a crecer espiritualmente. Entonces, eh, cuando pasa eso, bueno, estos hijos materiales, que se llaman hijos materiales, vienen al planeta a procrear hijos propios que durante 6 generaciones se van anclando, lo que se llama anclando a la tierra. Esas 6 generaciones van comiendo cosas de la tierra, eh, tomando el color de la tierra, bueno, se van haciendo terrestres, más terrestres, digamos, ¿no? A ellos se los llama la raza violeta, ¿sabes por qué? Porque ellos tienen tal cantidad de energía que emanan luz violeta. Los Adanes emanaban luz violeta. Por más que estuvieran vestidos, ellos emitían luz violeta de tanta energía que tenían. Wow. Ellos son inmortales, por supuesto, y sus cuerpos también. Pasa que después de lo que pasó, bueno, murieron. Pero, porque, ¿qué pasó? Bueno, hay distintas versiones. Yo le voy a contar la que a mí me parece más cierta para este momento. Porque la versión del libro de Durantia, que se escribió para hace 100 años, dice otra cosa. El libro Durantia, esto ténganlo en cuenta todos los que lean el libro Durantia, hay un montón de cosas que no dice. Y hay un montón de cosas que dice en consonancia con lo que la humanidad sabía. No tenían permitido los que escribieron el libro Durantia, y lo dice el libro, lo que pasa es que hay Ujú, que encontrar, es una página que hay que encontrarla entre medio de las 2000 páginas, en ujú. donde dice que ellos no tenían permitido contar cosas que la humanidad no supiera. Ellos podían aclarar cosas que la humanidad supiera, pero no podían decirte, mira, esto es mentira, te cuento la fija, te doy la verdad. No, ellos tenían que adaptarlo al conocimiento de la humanidad del año 1930-1940, que es cuando se escribió el libro de Durantia. Por eso hay cosas que hoy se saben y en ese momento no se podían decir. Y la primera vez que lo lees es enredadísimo. ¿Cómo? La No. primera vez que yo lo leí me pareció enredadísimo, Bueno, porque no también, sí, encontré sí. nada. Está La hecho como a primera vez. propósito. Vos tenés que saltearte las primeras 300 páginas y ahí vas a ver que es más fácil. Lo que pasa es que la gente empieza y se rinde antes de llegar a la página 400, digamos. Claro, porque es súper aburrido. Es muy confundido, sí, 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 sí. Es muy difícil.
Pero la Pero sí, parte de es lo Jesús, que te dice, después de la página 400 se pone sí, interesante. sí, después de la página 400 se entiende un poco más. Y después lo de Jesús se entiende bien, ya que son los últimos capítulos, ¿no? Ahí se entiende bien. Pero bueno, tenía esa limitación el libro de Urantia. Pero ahora ya no tenemos más limitación. Ya Jesús dijo, después del 2012, la verdad os hará libres y todos tienen que conocer la verdad. O sea, ya no hay más secretos. Entonces, el hecho es que vienen Adán y Eva. Eva era la conocida como Lilith, que, que bueno, en las tradiciones se la conoció como diabólica, como, no sé, como tomada por Satanás. Ella en realidad eh, no quiso ser una máquina de tener hijos. Así es como nos lo cuentan. Entonces, y en realidad es un poco para lo que venían. Ellos tenían que tener más o menos en 6 generaciones alrededor de 100.000 descendientes. Oh, Este, entonces había que tener hijos en cantidad. Si bien ellas no sufrían los partos ni todo eso por su alto nivel evolutivo y físico, bueno, tampoco no quiso ser. Y se fue del Edén. Ah, bueno, ¿por qué se llamaba el Edén? El jardín del Edén. Porque estaba hecho con todas las plantas que venían de Edentía. ¿Te das cuenta? De ahí deriva en el nombre. Edentía es la capital de nuestro sistema, de nuestra, eh, galaxia. sí, no galaxia, sino nuestra constelación, la Ah, la constelación dentro de constelación, la Pléyade. Entonces, ahí se fabricaron las plantas que iban a ser traídas a la Tierra y los alimentos. Y se fabricaba también, y se trajo también lo que se llamó el árbol de la vida. Fíjate, de ahí es que se empieza a usar esa terminología del árbol de la vida. El árbol de la vida era un árbol que tenía un fruto especial que ya lo trajo, que ya vino con Caligasto. Cuando vinieron Caligasto y Galigasto y los 100, ese árbol de la vida les daba un fruto que les permitía a ellos vivir para siempre, en los cuerpos que tenían. Todos somos eternos, pero nuestros cuerpos no. Nosotros acá, cuando nos vayamos de la Tierra, vamos a tener otros cuerpos que nos durarán por ahí más tiempo, pero también los vamos a ir cambiando, ¿no? En cambio, ellos venían con esa misión. Ten en cuenta que Caligasto y Daligasto vinieron hace 500.000 años a esperar a Adán y Eva que vinieron hace 5.000 o 10.000, poner. O sea que ellos iban a estar en la Tierra 490.000 años y ellos ya venían. eh, Caligasto era el segundo de Lucifer. Eh, no, perdón. Caligasto no. El segundo de Lucifer era Satanael, que vivió 500.000 años antes gobernando eh, Satania. O sea, la gente vivía, bueno, no morían nunca, digamos, vivían siempre. Que es lo que nos va a pasar a nosotros a medida que vayamos subiendo dimensiones y dejando la materialidad para pasar a la antimateria. Ahí ya no vamos a morir más. Entonces, bueno, entonces ellos tenían lo que se llamaba el árbol de la vida, que era un árbol que tenía un fruto que a ellos les permitía vivir para siempre. Entonces, en el Edén se trajeron todas esas plantas que en definitiva son las originarias de las plantas que actualmente nosotros tenemos que comer, porque nuestra biología está fabricada para esas plantas. Fíjate vos viste que nosotros decimos, es así, que todos los seres tienen alma. Los insectos tienen alma, los animales tienen alma, ah, las plantas tienen alma, los árboles tienen almas. No almas, los árboles tienen almas individuales, pero las plantas no, tienen almas grupales. Los insectos tienen almas grupales, los animales también. Entonces, ellos fabricaron esas plantas, las fabricaron sin alma. ¿Cómo se hace? No lo sé,
pero ellos fabricaron plantas sin alma para que cuando nosotros nos alimentáramos en la tierra, nos alimentáramos de plantas no almas. Por eso es que no deberíamos comer carne, porque la carne es álmica y además no nos da la energía suficiente, mientras que las plantas, al ser vivas, tienen la energía fotonizada. El agua de las plantas tiene los fotones del sol Ujú, y ahí está la energía. Y esos fotones del sol son los que van a producir en estos momentos la evolución de nuestro ADN. Nuestro ADN en este momento empieza a evolucionar. Cuando ya salimos de la 3D, estamos en la 4D pasando a la ujú, 5, o sea, cuando nuestras energías están subiendo, los fotones que llegan del sol llegan con información. La energía es información, ¿verdad? Entonces empieza a llegar información que va a ir habilitando la evolución de nuestra ADN. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lilith se fue. Al haberse ido, bueno, se acabó el proyecto. Quedó Adán. eh, Lilith tuvo hijos con otras tribus que ya había, porque ya había gente en la tierra, ¿no? La Biblia lo que nos quiso contar es que eran los primeros. Ahí es donde sí, es digamos, la mayor distorsión. Ya había gente en la tierra, estaban los atlantes, los lemurianos, los descendientes de esta ciudad que tenía Caligasto y Daligasto. Uno de los jefes que tenía, uno de los jefes de esos 100 era Nod, y él ya se había ido de ahí, porque Nod no se plegó a la rebelión. Entonces había creado la tribu de los Noditas, que figuran en la Biblia. Fíjate que en la Biblia figura Adán y Eva como los primeros, y resulta que ya figuran los Noditas, se olvidaron de borrar esa parte. Bueno, ¿de dónde ujú, aparecieron los Noditas? En los Noditas nació Caín, justamente. Caín nació de una relación entre la Eva que se fue, Lilith, y los Noditas. Lo que pasó fue entonces que Eva pierde, o Lilith, pierde esa capacidad que tenía como hijo material. Y Adán también, porque Adán cuando Eva se fue también del Edén. Se fueron los dos. ujú. Entonces, ahí se pudrió todo. Se acabó esa, eh, Ese plan. esa divinidad que debían transmitirnos a nosotros. Porque llegaron a 3 generaciones nomás y necesitaban 6. Entonces, ¿qué pasó? Si bien la relación de esos Adanes con los otros seres que había en la tierra trajo algunos beneficios, no se pudo instalar en estos cuerpos lo que se llama el código Cadiz, que es el código de la divinidad. Cadiz es energía K, que es más evolucionada que la energía Ki que nosotros tenemos. Por eso nosotros tenemos el Rey Ki, porque tenemos esa energía de tercera dimensión. Pero la energía K es la energía de los Merkaba, que Ujú. es una energía donde se puede llegar a todas las dimensiones del universo. Por eso, por eso ellos, este, el código K-Distu es K, Distu quiere decir la Di quiere decir de dimensiones sincronizadas. Dis es dimensiones sincronizadas, o sea que con ese código se puede acceder a todas las dimensiones. Y tú, Cadiz tú, TU, es de los tiempos unificados. O sea, cuando nosotros pasamos a la 5D, ya todas las líneas de tiempo de la 3D y de la 4D se unifican con la línea. A ver, se nos fue el audio. A ver. Entonces, ese código era el que nos iban a transmitir los Adanes. Como no se pudo porque no funcionó, vino Enki, un Anunnaki, pero un genetista galáctico, que era de los Anunnaki. Por eso todo lo que se habla de los Anunnakis, que los Anunnakis intervinieron en nuestra biología para ponernos presos en la Tierra. No, no. Presos quedamos
porque con la rebelión de Lucifer se cerró todo nuestro sector para que no se traslade esa rebelión al resto de la galaxia. Por eso quedamos como presos, pero no cumpliendo el plan divino. O sea, En nosotros, cuarentena, en sí, cuarentena. perfecto. Teníamos que cumplir todas las encarnaciones necesarias del plan divino. O sea que por más que hubiera estado abierto, no lo podíamos. Y, y Enki, que si bien era Anunnaki, nunca se negativizó y siempre trabajó para la fuente, él fue el que terminó de instalar el código Cadistu en nuestra biología, porque él tenía ese código Cadistu. Entonces, primero intentó hacerlo a través de laboratorios y después lo hizo cruzándose directamente con los seres terrestres más evolucionados, tuvo hijos con ellos y a partir de eso pudo instalar el código Cadistu en la descendencia humana. Y entonces por eso es que nosotros en tan poco tiempo pudimos evolucionar, mientras que los monos de los cuales venimos, hace 1 millón de años ellos siguen siendo monos y nosotros ya llegamos a la luna. Entonces es porque fuimos tocados biológicamente, Claro, ¿no? modificados. Modificados. Y todo eso todo ese código que instaló Enki en nuestras biologías es para este momento, para cuando llegara el día galáctico, a partir de 2012, la Tierra y el Sol central empiezan a quedar en línea, las energías que bajan son desde el Sol central de la galaxia, y esa energía trae información para activar ese código cadisto en nosotros. Fíjate si es perfecto. Wow, claro. La energía dorada. La energía de la era dorada. Eso es el Cristo, la energía del Sol dorada. El Cristo no es Jesucristo, es Jesús el Cristo. El Cristo es vibrar como los cristales, con una energía superior. Nosotros estamos vibrando a energía de carbono, que es un mineral. Ujú. No podemos evolucionar con esa energía baja. Necesitamos energía de los cristales. Entonces, eso es el Cristo, una energía superior. Wow, y así llegamos a hoy. Llegamos a hoy. Y así Exactamente. llegamos a hoy. Y bueno, en medio de toda esa evolución siempre suceden cosas que el plan es que no evolucionemos, pero bueno, el plan divino es perfecto y de alguna manera llegaremos. Así que mira, te comento, por acá tenemos a la amiga Joyce, que también está con nosotros. Ella está en la Universidad UTIER, Nora del Lago también. Pues la universidad también nos manda saludos. Pues nada, estas masterclass estuvimos en un programa en Radio Conciencia, pero esto tiene que tener un trato especial, porque desde la universidad en una masterclass para que llegue a más personas, porque aquí sí estamos llegando, pero esto no será la primera vez que lo expongas, por lo menos en la universidad porque tenemos que tener ese conocimiento de nuestros orígenes, indistintamente de todas las versiones que estemos manejando o que querramos creer. El hecho de conocer otras nos va a permitir, como tú dices, con la que yo vibro más es esta. Entonces uno pues tiene ahí ese código, algo que te está diciendo, eh, pues por dónde es que uno está vibrando. Mira, como te dije al principio, la hora ya se nos fue. Los amigos nos han estado acompañando acá desde su casa, desde su oficina, desde su carro, me imagino con ganas de más y bueno, y sí lo va a haber. Entonces quiero aprovechar estos minutitos que nos faltan para que tú compartas tus redes y los que te conocen, bueno, ya las tienen, pero los que no te habían escuchado, pues que se acerquen a tus páginas y a todo este conocimiento y sabiduría que tú pues compartes tan mágicamente y tan lleno de amor y corazón.
para que podamos nosotros también seguir compartiendo esta información. Comparte tus redes sociales, por favor, Eduardo. Bueno, nosotros empezamos con la Escuela del Plan Divino para enseñar esto. Y bueno, después tenemos en Facebook la Comunidad del Plan Divino y en YouTube la Comunidad del Plan Divino. Para los que quieran, en YouTube tenemos, no sé, más de 300 y pico de, de podcast. Tenemos los podcasts del Nuevo Evangelio, los podcasts de la historia de la humanidad, los podcasts de meditaciones que nuestra hermana Gladys de la escuela hizo, pero son preciosos porque no es una meditación. Por ejemplo, las meditaciones sobre los 4 elementos o los 5 elementos, tenés la tierra, el aire, el agua, el fuego y el éter, las de los 13 discos solares, tenés cada uno de las activaciones de los discos solares, así, viste, de los 7 chakras, bueno. Un Entonces vos te tesoro. enganchás con la uno y bueno, y después mañana haces la 2 la 3. O sea, los invito a entrar en la comunidad del Plan Divino en YouTube y, y visitar eso. Y la verdad tengo que decirte que Metatron me ha pedido que yo escriba una oración para decir en tu programa. Ay, Metatron, es que Mm, se te cortó. Metatron te sí, ha pedido que digas una oración sí, para, para tu programa. dímela. Y bueno, si no logro copiarla toda, pues ahí queda grabada y la voy a copiar. Dímela, por favor, Es compártela. para las almas, este, para las semillas estelares. Wow. Gracias, Padre, por los dones recibidos. Gracias por permitirnos participar del plan divino. Gracias por confiar en mí antes que yo mismo. Gracias por acompañarme a ser cada día más perfecto como tú mismo. Así sea y así es. Wow. Qué bendición. Hecho está y amén. Qué hermoso. ¿Y desde cuándo te compartió eso tan lindo? En la semana pasada, una persona con la que está en el grupo y que me ha enseñado mucho sobre el péndulo, me dice, tenemos que conversar. Y yo le digo, sí, dale, dale, porque me gusta conversar contigo. Y me dice, tengo 2 mensajes de Metatron. Una que te dediques al huerto y al huerto. Y no te preocupes por nada más. Y otra que escribas una oración. Digo, ¿pero una oración para el huerto? No, para la humanidad. Y bueno, y, y justamente ayer se me presentó la oración y yo pregunté, ¿esto es para darlo en el programa de Ligia? Y me contestaron que sí. Wow. Así que bueno, bueno, y después había otro mensaje que Metatron dijo, bueno, pero se lo voy a dar directo y no me lo ha dado todavía. Así que estoy esperando. Ah, ok, hay otro que tienes que dar. Bueno, Que ahí hay no, que, que él me va a decir algo, pero bueno, será algún tirón de orejas. bueno, si es merecido, bien, y si no, Sí, pues bueno, seguramente sí, porque no. a veces la duda te invade. Sí. Bueno, para despedir este programa hoy, con qué te gustaría cerrar para todos los que estamos oyendo y cuando aparezca el arcángel Metatrón a darte tu jalón de orejas, dile que recibido su mensaje y muchísimas gracias y espero seguir siendo obediente. Bueno, ustedes ven que mi misión es contar el plan divino y ustedes ven que el plan divino es consistente, que cada una de las cosas que se dicen por ahí están mal interpretadas por falta de información. Cuando vamos uniendo y tejiendo toda la información, llegamos acá, a este ser que somos, este fusible entre el cielo y la tierra, y acá se justifica nuestra existencia, nuestro sufrimiento, nuestras angustias, porque era todo lo que teníamos que venir a hacer. ¿Se complicó? Sí. ¿Por qué? Porque el plan es divino.
Pero en un universo de imperfección como es la materia, las cosas pueden fallar y fallan. Pero al ser divino, el espíritu que lo anima, se van corrigiendo los errores y estamos ahora a las puertas ya porque el 9 del 9 del año 9, o sea, el 9 de septiembre del 2025, empieza lo que estamos esperando hace tantos años. Yo no tanto, porque yo vine hace 12.000 años, pero algunos llevan 180.000 esperando esto. Así que, bueno, estamos ya a menos de 6, 7 meses. Todos los grandes planetas se están alineando en el lugar que deben estar, creando una constelación, una ubicación como nunca en la historia hubo, y entonces es porque nunca hubo en la historia de la Tierra lo que va a pasar a partir de septiembre. Qué bendecidos somos, porque Siéntanse felices. somos seres privilegiados, somos los preferidos de Dios, como a veces uno dice, yo, qué bien me siento de ser tan bendecido en este plan divino. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues ahora con mucho más razón vas a estar más, dando más clases a nosotros porque hay mucho que aprenderte. Y nada, ya hablaremos para ver cuándo es la próxima